Capítulo 1. La confesión que cambió todo. 208. Chicago. Samuel Guzik, de 80 años, hijo del legendario contador de Al Capone, estaba muriendo de cáncer en el Hospital Northwestern Memorial. Con apenas días de vida, hizo una confesión que desataría la búsqueda del tesoro más grande en la historia del crimen organizado estadounidense. Su padre había ocultado $100 millones de Al Capone, y él sabía exactamente dónde estaba. Antes de comenzar esta increíble historia sobre el tesoro perdido más famoso de América, suscríbete al canal para no perderte las revelaciones más impactantes del mundo criminal. Era el 15 de marzo de 2008 cuando el reportero investigativo Michael Chen del Chicago Tribune recibió una llamada que cambiaría su carrera para siempre. La voz al otro lado del teléfono era débil pero clara. Soy Samuel Guzik. Mi padre trabajó para Al Capone. Tengo algo que contarle antes de morir. Samuel Guzik era un nombre que pocos conocían, pero su apellido era legendario en los círculos del crimen organizado de Chicago. Su padre, Jake "Greasy" Sam Guzik, había sido el cerebro financiero del imperio de Al Capone, el hombre que manejaba las cuentas, lavaba el dinero y, más importante aún, ocultaba las fortunas del cartel más poderoso de la era de la prohibición. Cuando Michael llegó al hospital esa tarde, encontró a un hombre frágil conectado a múltiples máquinas, pero con una mirada sorprendentemente alerta. Samuel había esperado 60 años para contar esta historia y sabía que tenía solo días para hacerlo. Señor Chen, dijo Samuel con voz apenas audible, todo el mundo piensa que conoce la historia de Al Capone, pero hay una parte que nunca se ha contado. La parte sobre el dinero que mi padre escondió. Capítulo 2. El contador de Capone. Para entender la magnitud de lo que Samuel estaba a punto de revelar, es necesario conocer quién era Jake. Nacido en Polonia en 1886, Jake llegó a Chicago siendo niño y creció en el West Side, donde los inmigrantes judíos luchaban por sobrevivir en un mundo dominado por la violencia irlandesa e italiana. Jake no era un matón ni un pistolero, era algo mucho más valioso, un genio con los números. A los 25 años ya manejaba las finanzas de varios burdeles en el South Side. Cuando Al Capone comenzó a construir su imperio en los años 20, reconoció inmediatamente que necesitaba a alguien como Jake. Mi padre me contó que Al lo contrató en Million de estos, pero no era solo para llevar las cuentas. Al necesitaba a alguien que pudiera hacer que el dinero desapareciera completamente del radar del gobierno. Jake desarrolló un sistema tan sofisticado que los investigadores federales nunca pudieron rastrear completamente las finanzas de Capone. Utilizaba una red de bancos en Chicago, Nueva York e incluso Europa. Creaba empresas fantasma, compraba propiedades bajo nombres falsos y movía efectivo a través de canales que parecían completamente legítimos. Pero lo más importante, Jake sabía que algún día el imperio se derrumbaría, y cuando eso ocurriera, él había preparado un plan para preservar la fortuna de Al Capone. Capítulo 3. El plan secreto. En 1925, continuó Samuel, mi padre me dijo que Al le había dado una orden muy específica. Jake, si algún día me atrapan, asegúrate de que mi familia nunca pase necesidad. Esconde suficiente dinero para que Ma y Sonny puedan vivir como reyes para el resto de sus vidas. Jake interpretó esta orden literalmente. Comenzó a desviar sistemáticamente una porción de las ganancias del cartel hacia cuentas secretas y ubicaciones físicas que solo él conocía. No era robo, era planificación estratégica autorizada por el propio Capone. El sistema era ingenioso. Por cada $1 millón que el cartel generaba, Jake reportaba oficialmente 8. Los 200,000 restantes se evaporaban a través de gastos operativos inflados, salarios de empleados fantasma y compras de equipos inexistentes. Mi padre llevaba 2 juegos de libros, explicó Samuel, uno que mostraba a Al regularmente y otro que solo él manejaba. En el libro secreto, registraba cada $1 que apartaba para el fondo de emergencia. Durante 5 años, de $1.25 a $1.30, Jake acumuló sistemáticamente esta fortuna oculta. Cuando Al Capone fue arrestado por evasión fiscal en 1931, pero no se detuvo ahí. Capítulo 4. La gran acumulación.
mientras Al Capone luchaba contra los cargos federales entre 1931, pero ahora tenía una misión diferente: maximizar el fondo de emergencia antes de que todo se desmoronara. 1931 fue el año más productivo, reveló Samuel, con Al fuera de circulación pero el negocio aún funcionando. Mi padre tenía libertad total para mover dinero. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades empezaran a confiscar todo. Jake trabajó febrilmente durante esos meses, vendió propiedades secretas por efectivo, liquidó inversiones ocultas y consolidó cuentas bancarias dispersas. Cada dólar recuperado se añadía al tesoro oculto. El proceso no era simple. Jake no podía simplemente caminar a un banco con maletas llenas de efectivo. Tenía que lavar el dinero a través de negocios legítimos, convertirlo en activos no rastreables y luego moverlo a ubicaciones seguras. Mi padre me explicó el proceso cuando yo tenía 16 años, dijo Samuel. Decía que había convertido todo en oro, diamantes y efectivo en denominaciones pequeñas, más fácil de esconder, más difícil de rastrear. Capítulo 5. El escondite perfecto. Para el verano de 1932, Jake había acumulado lo que estimaba en $100 millones en valor de 1932, equivalente a más de $2.000 millones actuales. Ahora enfrentaba el desafío más grande: ¿dónde esconder esta fortuna astronómica? La solución de Jake fue brillante en su simplicidad. No utilizó bancos suizos ni cámaras acorazadas sofisticadas. En su lugar, eligió un lugar que nadie pensaría en buscar, un lugar que permanecería intacto durante décadas sin importar lo que pasara con el mundo del crimen organizado. Me llevó ahí cuando yo tenía 17 años, reveló Samuel, sus ojos llenándose de lágrimas al recordar. Era 1924 y mi padre sabía que también podría ser arrestado en cualquier momento. Quería que alguien más supiera el secreto, por si algo le pasaba. La ubicación que Jake había elegido era una propiedad en las afueras de Chicago que había comprado bajo el nombre de una empresa fantasma en Million. Oficialmente, era una pequeña granja de 40 acres dedicada a la agricultura. En realidad, era el sitio del tesoro más grande de la historia criminal estadounidense. Había construido un sótano secreto bajo el granero, continuó Samuel. No un sótano ordinario, sino una cámara subterránea de concreto reforzado, impermeable, con sistemas de ventilación. Había planeado cada detalle durante años. Capítulo 6. El legado maldito. Después de la muerte de Al Capone en 1947, Jake se enfrentó a un dilema moral. ¿Debería revelar la ubicación del tesoro a la familia Capone? ¿Debería quedarse con él para su propia familia? ¿O debería llevarse el secreto a la tumba? Mi padre luchó con esta decisión durante años, explicó Samuel. Por un lado, sentía lealtad hacia Al y su familia. Por otro lado, sabía que revelar la existencia del tesoro podría traer atención peligrosa no deseada. Jake tomó una decisión que lo atormentaría por el resto de su vida. Esperaría hasta que fuera seguro, hasta que las autoridades dejaran de investigar las finanzas de Capone, hasta que el mundo hubiera olvidado suficientemente sobre el imperio del cartel. Pero esa oportunidad nunca llegó. Jake murió en 1956, llevándose oficialmente el secreto a la tumba, pero antes de morir había confiado la información a su hijo Samuel, con instrucciones estrictas de no hacer nada con ella hasta que hubieran pasado décadas. Me hizo prometerle que no tocaría ese dinero hasta que yo fuera un anciano, dijo Samuel. Decía que era dinero manchado de sangre, que había costado muchas vidas y que solo debería usarse para cosas buenas cuando fuera seguro hacer. Capítulo 7. 60 años de silencio. Samuel Guzik mantuvo su promesa durante 6 décadas. Se convirtió en un contador respetable, se casó, tuvo hijos y vivió una vida completamente normal. Nunca tocó el tesoro oculto, nunca visitó la ubicación, nunca le contó a nadie sobre su existencia. Hubo momentos en que la tentación era increíble, admitió Samuel. Cuando mis hijos necesitaban dinero para la universidad, cuando mi esposa se enfermó y los gastos médicos eran abrumadores, pero había hecho una promesa y mi padre había sido muy claro sobre las consecuencias de romper. Jake había advertido a Samuel que el tesoro estaba protegido no solo por su ubicación secreta, sino también por las conexiones peligrosas que aún existían en el mundo del crimen organizado. Incluso décadas después de la muerte de Capone,
Había personas que podrían matar por esa información, pero en 2008, enfrentando su propia mortalidad, Samuel decidió que era momento de revelarlo todo, no para enriquecerse o enriquecer a su familia, sino para cerrar finalmente un capítulo de la historia estadounidense que había permanecido abierto demasiado tiempo. No quiero que este secreto muera conmigo, le dijo a Michael Chen. Mi padre cargó con él durante 30 años y yo lo he cargado durante 60. Es hora de que alguien más sepa la verdad. Capítulo 8. La revelación completa. Durante las siguientes 3 horas en esa habitación de hospital, Samuel Guzik reveló detalles que ningún investigador, ningún cazador de tesoros, ningún historiador había imaginado. Proporcionó direcciones exactas, describió marcadores específicos e incluso dibujó un mapa rudimentario de la propiedad. La granja está ubicada en el condado de Kane, Illinois, reveló Samuel, aproximadamente 45 millas al oeste de Chicago, cerca de la ciudad de Elgin. La propiedad fue registrada bajo el nombre de Midwest Agricultural Holding Inc. en 1900. Estaba ubicada 15 pies debajo del granero principal, accesible a través de una entrada oculta debajo de un montón de heno que parecía permanente. La cámara en sí medía aproximadamente 20 por 30 pies, con paredes de concreto de 3 pies de espesor. Mi padre me mostró los contenedores, continuó Samuel. Había 47 cajas de metal militares, cada una sellada herméticamente. Las primeras 20 contenían oro en lingotes y monedas. Las siguientes 15 tenían diamantes y otras joyas. Las últimas 12 estaban llenas de efectivo en billetes de denominaciones pequeñas. Pero Samuel guardó la revelación más impactante para el final. Capítulo 9. El mapa del tesoro. Samuel le entregó a Michael Chen algo que había guardado en su billetera durante 64 años. Una pequeña tarjeta con números y símbolos escritos en la caligrafía de Jake Guzik. Esto es el código para abrir la cámara, explicó Samuel. Mi padre era paranoico sobre la seguridad. Incluso si alguien encontrara la entrada, no podrían acceder al tesoro sin esta combinación. La tarjeta contenía lo que parecía una secuencia aleatoria de números, pero Samuel explicó que cada número correspondía a fechas significativas en la vida de Al Capone, su cumpleaños, el día que llegó a Chicago, la fecha de su primer arresto importante. Mi padre dijo que solo alguien que realmente conociera la historia de Al podría descifrar el código, reveló Samuel. Era su forma de asegurar que el tesoro solo fuera encontrado por alguien que entendiera su importancia histórica. Michael Chen se dio cuenta de que estaba documentando posiblemente el descubrimiento más significativo en la historia del crimen organizado estadounidense, pero también entendió que la información que Samuel estaba compartiendo era increíblemente peligrosa. Capítulo 10. La búsqueda comienza. Samuel Guzik murió 3 días después de su confesión a Michael Chen, el 18 de marzo de 2008. Sus últimas palabras fueron: ahora es problema de otra persona. Michael se enfrentó a un dilema ético. ¿Debería publicar inmediatamente esta información? ¿Debería investigar más para verificar las afirmaciones de Samuel? ¿O debería contactar a las autoridades primero? Decidió hacer algo de investigación preliminar. Utilizando los registros de propiedad del condado de Kane, confirmó que efectivamente existía una propiedad registrada bajo Midwest. Los registros mostraban que la empresa había sido disuelta en 1960, pero la propiedad había cambiado de manos varias veces desde entonces. Michael también investigó los antecedentes de Samuel Guzik. Descubrió que efectivamente era el hijo de Jake Guzik, que había vivido una vida respetable como contador y que no había antecedentes de fantasías elaboradas o problemas de salud mental. Más importante aún, Michael encontró registros que confirmaban que Jake Guzik había tenido acceso a sumas enormes de dinero durante su tiempo con Capone y que las autoridades nunca habían recuperado la totalidad de las finanzas del cartel. Capítulo 11. El artículo que cambió todo. En abril de 2008, Michael Chen publicó un artículo de investigación de primera plana en el Chicago Tribune intitulado La confesión final, el tesoro perdido de Al Capone. El artículo detallaba la historia completa de Samuel Guzik, incluyendo la ubicación aproximada del tesoro y los detalles sobre su contenido. La reacción fue inmediata e intensa.
Cazadores de tesoros de todo el país comenzaron a dirigirse hacia el condado de Kane. Historiadores del crimen organizado declararon que el descubrimiento podría reescribir la comprensión sobre las finanzas de Capone. Los descendientes de la familia Capone consultaron abogados sobre posibles reclamaciones legales, pero la reacción más significativa vino de una fuente inesperada: la familia que actualmente poseía la propiedad donde supuestamente estaba enterrado el tesoro. Los propietarios actuales, Robert y Linda Kowalski, habían comprado la granja en 1995 sin conocimiento de su historia. Cuando leyeron el artículo del Tribune, se dieron cuenta de que su propiedad estaba a punto de convertirse en el centro de la búsqueda del tesoro más publicada de la historia moderna. Capítulo 12. La excavación. Los Kowalski, después de consultar con abogados, decidieron permitir una excavación profesional en su propiedad. Contrataron a una empresa de arqueología forense y establecieron reglas estrictas. Cualquier tesoro encontrado sería dividido equitativamente entre los propietarios actuales, los descendientes de Jay Guzik y organizaciones caritativas. La excavación comenzó el 15 de junio de 2008, exactamente 3 meses después de la muerte de Samuel Guzik. Un equipo de arqueólogos asistido por detectores de metales avanzados y equipos de penetración terrestre comenzó la búsqueda sistemática de la cámara subterránea. Los primeros días no produjeron nada significativo. El granero había sido renovado varias veces a lo largo de décadas y las estructuras subterráneas originales habían sido alteradas, pero en el 5.º día los detectores identificaron una anomalía significativa exactamente donde Samuel había indicado que estaría la cámara. Cuando los arqueólogos removieron cuidadosamente las capas de tierra, descubrieron algo que confirmó parcialmente la historia de Samuel: los restos de una estructura subterránea de concreto, claramente construida con técnicas de los años. Capítulo 13. El descubrimiento devastador. Sin embargo, cuando los arqueólogos finalmente accedieron a la cámara subterránea, encontraron algo que nadie había anticipado. Estaba completamente vacía. No había cajas de metal militares, no había oro ni diamante, no había efectivo en denominaciones pequeñas. La cámara era real, exactamente como Samuel la había descrito, pero su contenido había desaparecido completamente. La evidencia sugería que la cámara había sido vaciada décadas antes, posiblemente en los años. Había marcas en el suelo de concreto que indicaban dónde habían estado colocadas las cajas, y residuos de metal que confirmaban que efectivamente había habido contenedores almacenados allí durante mucho tiempo. Los arqueólogos también encontraron algo más: una nota dejada por quien había removido el tesoro, escrita en papel que los expertos determinaron que databa de aproximadamente 1973. La nota contenía un mensaje simple: JJ, el patrón dijo que era hora. El capítulo 14. El misterio se profundiza. La nota planteaba más preguntas que respuestas. JJ, obviamente se refería a Jay Guzik. Pero ¿quién era SUENI? ¿Y qué significaba el patrón dijo que era hora? Michael Chen continuó su investigación, esta vez enfocándose en las conexiones de Jay Guzik después de la muerte de Al Capone. Descubrió que Jake había mantenido relaciones con otros elementos del crimen organizado de Chicago durante los años 1910, incluso después de que el imperio de Capone se había desintegrado. Una pista prometedora surgió cuando Michael identificó a eso como posiblemente Frank Nitti Jr., hijo del sucesor de Capone. Los registros indicaban que Frank Jr. había visitado Jay Guzik varias veces durante los años 1905. La teoría que emergió era que Jay Guzik, antes de su muerte en 1956, había autorizado la remoción del tesoro. Posiblemente había decidido que era demasiado peligroso dejarlo enterrado indefinidamente, o había encontrado una manera de distribuirlo a los beneficiarios apropiados. Capítulo 15. La verdad final. En 2010, 2 años después de la excavación inicial, Michael Chen recibió otra llamada que proporcionaría la pieza final del rompecabezas. El llamante se identificó como Frank Nitti III, nieto del famoso asociado de Capone. He estado siguiendo su historia sobre el tesoro de Capone, dijo Frank III. Mi padre me contó algo antes de morir que creo que usted necesita saber.
Frank III reveló que su padre, Frank Jr., efectivamente había sido quien removió el tesoro de la cámara subterránea, pero no se había quedado con él. Siguiendo instrucciones dejadas por Jay Guzik, había distribuido toda la fortuna según un plan específico. Una tercera parte fue para la familia Capone, entregada discretamente a través de intermediarios, explicó Frank. Otra tercera parte fue donada anónimamente a hospitales y orfanatos en Chicago. La parte final fue utilizada para establecer un fondo fiduciario para las víctimas de la violencia del crimen organizado. Epílogo: el legado del tesoro perdido. La historia del tesoro perdido de Al Capone resultó ser mucho más compleja que una simple búsqueda de riqueza escondida. Reveló una red de lealtades que persistieron décadas después de la muerte del famoso gángster y un código de honor entre criminales que dictaba que las fortunas ill-gotten debían eventualmente ser utilizadas para el bien. Samuel Guzik había guardado el secreto durante 60 años, no porque el tesoro aún existiera, sino porque la verdad sobre su distribución podría haber comprometido a las familias y organizaciones que se habían beneficiado de él. La búsqueda del tesoro de Capone se convirtió en una lección sobre la naturaleza de las leyendas y la diferencia entre los mitos y la realidad. Aunque el oro y los diamantes nunca fueron encontrados por los cazadores de tesoros modernos, la historia reveló algo mucho más valioso: una perspectiva sobre cómo incluso los criminales más notorios pueden dejar legados que trascienden sus crímenes. Michael Chen ganó un premio Pulitzer por su investigación sobre el tesoro de Capone. En su discurso de aceptación dijo: "A veces las historias más importantes no son sobre lo que encontramos, sino sobre lo que aprendemos en el proceso de búsqueda". La granja en el condado de Kane ahora es un sitio histórico registrado, y la cámara subterránea ha sido preservada como un recordatorio de una era única en la historia estadounidense. Los visitantes pueden ver donde una vez estuvo escondida una de las fortunas criminales más grandes de todos los tiempos y reflexionar sobre el destino final de esa riqueza. Hasta aquí la increíble historia del tesoro perdido de Al Capone y la confesión que reveló su verdadero destino. Si esta revelación te impactó, comparte este video y suscríbete para más historias que revelan la verdad detrás de los mitos más famosos del crimen organizado. ¿Qué opinas sobre el destino final del tesoro de Capone? ¿Crees que Jay Guzik hizo lo correcto al distribuir la fortuna? Déjanos tus comentarios abajo.